quisiera dar mérito en esta administración a las notas del ministro Manton y del pastor John Piper, de que hemos tomado la mayoría de los puntos para tratar en esta tarde. Y vamos a tomar varios textos para tratar el caso, el tema que hemos escogido mostrar. Un tema muy amplio, pero trataremos de ser lo más preciso posible. No sabemos si nos va a tomar esta sola ocasión, pero esperamos que en cualquier caso pues el Señor bendiga esa administración en sus corazones y sirva para reorientar la vida de todos nosotros hacia el verdadero centro de nuestra vida, el Señor Jesucristo. El texto más bien está en Mateo 6, de donde tomaremos la primera parte. Mateo 6, 21. La ley de la gravitación espiritual. Así hemos llamado. Y a veces uno lo hace a propósito, llamar esos temas unos títulos tan sugestivos que llaman la atención de todo el mundo. Uno lo hace a propósito a veces para llamar la atención y tratar de captar la expectativa de ustedes. Y espero que el Señor pues supla sus expectativas en ese sentido. La ley de la gravitación universal o espiritual. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Vamos a orar. Oh Dios que estás en los cielos, que vives y reinas por los siglos de los siglos, gloria, honra e inmortalidad sean dadas a ti. Tú eres Dios sobre todas las cosas. A ti es debida toda la gloria de tus criaturas. Tú eres glorioso. Y tu gloria, debemos darte gloria, no solamente porque mereces la gloria, sino porque a ti pertenece. Señor, he aquí nosotros confesamos que nuestras dolencias, nuestros males, se debe a que nosotros no hemos andado, no hemos caminado para tu gloria. Hemos cambiado la imagen de las cosas invisibles, de las cosas incorruptibles, de la visión y el centro de nuestras vidas, el Señor Jesucristo, por cosas creadas, por imágenes que no son reales, vanas. Y he aquí, oh Dios, nuestras vidas sin un centro han comenzado a errar lejos de ti. Nuestra expectativa, Señor, y oración en esta tarde es que tú regreses nuestras almas a ti. Ten misericordia, Señor, y perdona todos nuestros pecados. Rogamos pues tu bendición en Cristo Jesús. Amén. La ley de la gravitación espiritual, Juan 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Muchas hojas han caído en el suelo, muchas naranjas y también muchas manzanas. Miles y miles a través de los años han caído en el suelo. Pero hubo una manzana que se cuenta que cambió la mentalidad del mundo por mucho. Y esa manzana le cayó, según se cuenta, a un científico, teólogo también, era cristiano, llamado Isaac Newton. Él estableció en 1685 y hizo una publicación en 1687 de esta ley de la gravitación universal. Él tomó, a partir de las leyes de Kepler, otro predecesor astrónomo a él, en ese momento Kepler había establecido que los movimientos de los astros en el universo, a través de sus observaciones de telescopio, él veía que tenía un comportamiento. Y ese comportamiento de esos planetas tenía una secuencia, tenía una periodicidad, tenía una trayectoria, tenía una órbita, pero no sabía a qué se debía esto. Newton entonces, a partir de este punto, comenzó su observación y estableció que la razón por la cual los planetas se mantenían girando
de manera periódica a través de un centro, el cual esto es el Sol, entonces la razón de esto era la gravedad. La gravedad es un nombre dado a esa fuerza que mantienen los planetas, los astros, los satélites y todo el universo como unido. A pesar de que hay muchas fuerzas que interactúan unas con otras, la gravedad se dice que es una de las principales fuerzas que actúa en todo el universo para mantenerlo unido uno al otro. Y entonces tenemos el nacimiento de la ley de la gravitación universal. Newton entonces estableció que dos cuerpos de diferente masa se atraen mutuamente en el espacio. Eso tiene sus limitaciones y en épocas más recientes se ha establecido cuáles son las limitaciones y Einstein entonces entró en la otra parte y estableció leyes que completaron esas cosas. El campo gravitatorio o campo gravitacional es un campo que es generado a través de un cuerpo con una masa en el espacio. Y esa masa atrae otra con una fuerza. Y la pequeña atrae la grande y la grande atrae la pequeña, de tal modo que entre los dos se establece un vínculo que crea una armonía y un balance de los dos. Así que nosotros estamos en un sistema solar en el cual tenemos un Sol con una masa enorme, de más de 1 millón de veces la masa de la Tierra, y muchos planetas que giran alrededor de él, y todos esos planetas que giran alrededor de él se mantienen en sus órbitas recurrentes cada año por causa de esa fuerza que mantienen unos con otros, un planeta con otro y con el Sol y con los satélites, y mantiene una armonía gloriosa, maravillosa, exacta en el universo. De tal modo que si la Tierra se moviera un momento, un poquitito, o moviera 1 grado de donde está girando y la manera y la forma en que está girando, nosotros o nos quemaríamos o nos congelaríamos. Así que Dios ha creado las cosas con una exactitud impresionante y maravillosa. Así que es una ley física que hay en el universo. Así que las leyes de Newton en cuanto a la ley de la gravitación universal establecen ese movimiento perfectamente tanto en el sistema planetario como el sistema o lo que se piensa en el universo entero. Así que muchas veces nosotros podemos calcular qué pasa por el comportamiento de otros cuerpos celestes, qué está pasando más allá de cosas que no vemos, simplemente por el comportamiento que ellos tienen. Hasta ahí ha dado lo que la sabiduría que Dios dio a este gran hombre de la ciencia y un hombre de Dios como es Isaac Newton. Ahora, no se trata de una clase de astronomía. En verdad que es apasionante el poder leer y oír todas esas cosas. Pero entonces, ¿cómo todas esas cosas se relacionan con el texto que hemos leído? El texto que hemos leído dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces ese texto dado por el Señor Jesucristo establece que hay una fuerza que ata nuestro corazón. Y esa fuerza es una fuerza que tiene tal poder que nos mantiene atados, sujetos. Y esa fuerza, esas dos fuerzas que menciona Cristo ahí, tienen dos naturalezas diferentes. Una naturaleza es terrenal y la otra es celestial. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, un tesoro de índole terrenal, el cual el hombre se ata, como decía el pastor Luis esta mañana, se esclaviza y se crea cadenas por su avaricia, y esa fuerza te mantiene atado girando alrededor de ese interés que aquí se llama tesoro. Ese tesoro se vuelve el sol de nuestro sistema planetario. Un sistema planetario esclavizado por muchas fuerzas pecaminosas que hay en nuestro corazón. Y por el otro lado tenemos el sol de justicia, el Señor Jesucristo. Ese tesoro que nosotros podemos tener en el cielo, que Dios nos ha permitido en el cielo, que ata nuestro corazón a cosas celestiales y no a cosas terrenales. Y ese sistema planetario que gira alrededor de ese sol de justicia, el Señor Jesucristo, es diferente, pero también es real. El sol de las cosas creadas son cosas que ven nuestros ojos, la podemos palpar, tiene una influencia real sobre cada uno de nosotros por la pasión que hay en nuestro corazón y la corrupción que hay en él. Cambiamos entonces
por un momento dado, tenemos algo mucho más valioso prometido, pero no visto, y por otro lado tenemos cosas tangibles, reales, pero de menos valor, y el hombre entonces, por la corrupción que hay en su corazón, elige el sistema planetario en el cual hay algo que no tiene masa, que no tiene atracción, que no puede ejercer la fuerza necesaria para atar las pasiones de nuestro corazón a un sistema estable, a un sistema apropiado, que gire de manera correcta y armoniosa como el que Dios ha hecho, porque entonces esa es la esencia de la idolatría. Ese tesoro que menciona aquí, que se convierte en el centro de nuestro ser, entonces se convierte en un ídolo, en el cual nosotros exaltamos por encima de Dios. Cristo entonces en esta parte nos dice, hay un problema en el corazón del hombre, el cual es la raíz de todos nuestros problemas. Mi objetivo en esta tarde es transformar la forma, o quisiera que ustedes consideren al escuchar lo que les voy a decir, el transformar la forma en que nosotros vemos la gloria de Dios envuelta, opuesta o vuelta a su centro, como la vuelta o como el sol del sistema solar de nuestras vidas, y que mantiene el sistema solar planetario de todas nuestras pasiones atadas a esa gloria o atada a ese poder, a ese Dios que es el único Dios verdadero. Y hacernos ver que cuando nosotros cambiamos ese sol de justicia, es que cuando quitamos de ahí al sol centro que debe ser nuestro Señor Jesucristo, y ponemos o instauramos un satélite sin masa, un tesoro que no tiene gravidez, que no tiene masa, que no tiene fuerza alguna, nuestras pasiones salen disparadas en todas direcciones, y entonces nuestra vida se torna un caos. Se salen de las órbitas nuestras pasiones, y como leía en la lectura que leía el pastor Luis, hay toda clase de males en el cual nuestras pasiones, disparadas por causa de que no hay ya quien los cohesione, los mantenga en su posición, entonces comenzamos a llenarlo de atestados de injusticia, de mentira, de asesinatos, de homosexualidad, de toda clase de males que Dios entonces nos deja, porque nosotros preferimos otro tesoro que no es Él. Instauramos un ídolo para quitarlo a Él. Quitamos a Dios para poner cosas creadas. Así que cuando usted cambia el sol por un satélite hecho por el hombre, todos los planetas pierden su órbita y caen en ruina. Imagínese por un momento todo ese sistema perfectamente armonizado, y nosotros por un momento sacamos el sol de ahí. ¿Qué va a pasar con el planeta Tierra, con Venus, con Marte? ¿Qué pasa con esos planetas? Cada uno sale disparado por todos lados. Todos los planetas como rocas esféricas salen disparadas en todo lugar, y hay un caos en el universo. Todo es destruido. Así eso es lo que pasa de manera ilustrativa con las pasiones en nuestro corazón. La mayoría de los problemas, por no decir todos nuestros problemas, se generan en que nosotros abandonamos el centro de nuestro ser, el Señor Jesucristo, y lo cambiamos por un ídolo sin gravidez, sin fuerza, sin poder y sin ninguna virtud para atarnos a Él. Así que la raíz de todos nuestros desórdenes, sean sexuales, sean físicos, sean emocionales, es el cambio de la gloria de Dios por otras cosas. El sistema solar de nuestra alma y de nuestra sociedad fue creado para girar alrededor de la gloria de Dios como su sol. Y toda la raza humana ha cambiado la gloria de Dios por la ingravidez de satélites humanos, un tesoro que no tiene ningún valor, nada que tiene que porque no perece, o se lo roban, como dice el texto. Tú haces tesoros en la tierra y se lo pueden robar o se puede corromper. Entonces, todo el mundo entero cae en desorden cuando entonces sacamos a Cristo de nuestra ecuación. Este desorden, esta decadencia en nuestras vidas y en nuestra sociedad, en nuestro universo, es el juicio de Dios, y Él tiene la intención de que sea visto como la terrible representación del mal espiritual que ocurre en el ser humano.
y eso vamos a verlo con más detalle más adelante. Bien, vamos a ver entonces con más detalle el texto y para eso para expandir eso, vamos a ver entonces el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo número 1. Romanos 1. Vamos a estar tratando del versículo 21 en adelante. Antes de entrar en más detalles sobre eso, quisiera mostrarles de la realidad de esta fuerza que atrae, establece y armoniza la pasión, todo nuestro ser en nuestro corazón. Cristo le dijo a Nicodemo, que Él sería levantado en una cruz y Él sería levantado en esa cruz. Y si Él fuera levantado en esa cruz, atraería a todos a Él mismo. Esa fuerza que establece Cristo, que pone como sistema armonioso para nuestras almas, es aquella fuerza que mantiene nuestras pasiones en su orden. Así que cuando las pasiones surgen, la cruz cuando está ahí, los pecados son perdonados, toda corrupción es deshecha y nuestros corazones vuelven a la paz. Constantemente nuestros corazones, por ser pecadores, están generando corrupción. La cruz es aquella gran fuerza, como el sol que mantiene las cosas en su lugar. Y la fuerza que ejerce Cristo, nuestro Dios, a través de Cristo es tan grande que dice el libro de Romanos capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del amor que Él nos tiene en Cristo Jesús. Dice que ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni el principado ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Eso es una fuerza tan y tan poderosa que no hay nada creado, ni siquiera nosotros mismos, que nos pueda llevar a separarnos de esa cohesión, de ese lugar que Dios nos ha puesto. No podemos separarnos de Él, y gracias a Dios que es así. O sea que la salvación no depende de nosotros, sino de una fuerza que nos envuelve, una fuerza que nos tiene fijos y que no nos dejará ir, a pesar de que no intentemos hacerlo. Entonces, dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver entonces esto de manera con más detalle, como mencionaba el pastor John Piper en esta parte. Dice el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí el apóstol nos está diciendo una verdad tremenda. Dice que hay un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento de Dios no llevó al hombre a darle gracias ni a darle gloria. Entonces, ¿cómo vamos a definir la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a definirla en términos sencillos de esta manera. La gloria de Dios es aquella fuerza que da sentido y mantiene la cohesión tanto en las Escrituras como en todo el universo. Dios nos ha hecho seres racionales, pero nosotros observando y viendo con esa capacidad que Dios nos ha dado a ese ser supremo, hemos querido cambiar la gloria de Dios por imágenes. Vemos entonces estas cosas con más detalles. La gloria de Dios es la gran realidad unificadora de la Biblia y del universo. Todo proviene y fluye de Él. Nuestras facultades, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Dios nos los ha dado con un solo propósito: que le adoremos. Y con nuestra inteligencia, cuando nosotros creamos algo, la razón por la cual Dios ha dado que lo creamos es para que todos conozcan y vean, y los ángeles o los arcángeles y aún los demonios vean y glorifiquen a Dios en que ha dado inteligencia a los hombres para hacer esos inventos. La gloria es de Dios aún en los más grandes inventos que se han hecho.
Y así vemos que esa gloria que Dios ha puesto para que sea dada a Él a causa de nosotros y de nuestras facultades y la imagen que ha puesto en nosotros, vemos que se desvirtúa por cuanto nosotros no damos la gloria a Dios, versículo 23, sino que la cambiamos por la imagen de hombre corruptible. Entonces, fíjense la gran iniquidad y el gran problema del hombre. Está en esto, en que conocemos a Dios, pero no honramos a Dios. Conocemos de Él, pero no le conocemos a Él. Y antes nuestros razonamientos se hacen entonces vanos. Y fíjense lo interesante de esta parte, y es que a partir del versículo 24, cuando habla de impureza, la lujuria, la homosexualidad, vemos que antes de Pablo comenzar a tratar sobre la impureza sexual, sobre los pecados de detracción, de impiedad, de asesinato, antes de tratar cualquier mal social o mal en el corazón del hombre, corrupciones dentro del alma del hombre, antes de cualquier cosa, lo primero que trata es esto: Dios no está en el centro del universo humano, sino que conociendo a Dios, ha quitado a Dios de su lugar y ha puesto en Él un satélite, algo que no tiene gravidez y no puede mantener las pasiones humanas en su sitio, sino que nosotros lo cambiamos y lo cambiamos por imagen de hombre corruptible. Es la causa entonces de todo mal en la sociedad, la causa entonces de que nuestras corrupciones están fuera de sitio en todos nosotros, en mayor o menor grado, es que Dios está más entronado o no en el centro de nuestras vidas. En el año 1800, los científicos comenzaron a ver que a calcular las órbitas de los planetas por la ley, las ecuaciones que Newton había creado 200 años antes, y comenzaron a notar un comportamiento extraño en los planetas que estaban hasta Saturno. Tiene un comportamiento muy extraño, errático, que ellos no se explicaban. Pero de acuerdo a las ecuaciones newtonianas, ellos podían ver que eso podía ser causado por cuerpos de una masa muy prominente que afectaban la trayectoria de esos cuerpos más allá de esos planetas. Y entonces se descubrió Neptuno. Entonces había otros cuerpos, había otras masas más allá que no habían sido vistas, pero que afectaban en verdad el comportamiento de esos planetas. Hermanos, nosotros podemos ver perfectamente que cuando el comportamiento de una persona está siendo errática, cuando el comportamiento de una persona tiene una conciencia culpable, su trayectoria y su órbita comienza a ser afectada. Tú, hermano, nosotros, hermanos, cuando hay un pecado en nuestras vidas, cuando nosotros movemos a Cristo de nuestro centro, aunque sea un solo grado, nuestra trayectoria se vuelve errática. Y así nosotros vemos, por ejemplo, las esposas comienzan a ver los maridos que para hablar por el celular se van, suena el celular y salen huyendo para una esquina. Y la esposa es así. Y un chateo todo el tiempo. ¿Y por qué tú no hablas conmigo? Nada más solamente chateando. No, espérate, que estoy resolviendo un problema. Luego, esos son comportamientos erráticos que ellos comienzan a ver en sus vidas, que ya no logran explicárselo poco, pero comienzan a oler o a determinar, no por leyes newtonianas, sino por el comportamiento que tienen, que hay un cuerpo celeste más allá de la órbita de su familia. Y así nos vemos nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan a tener un comportamiento que se abstraen y se van hacia un lado, dejan el compañerismo de los otros hermanitos, juegan mucho Nintendo y eso los afecta grandemente. O sea, por su comportamiento comenzamos a ver que quizás esos juegos, esos videojuegos, están afectando su psiquis, su mente, sus emociones. Comienzan a bajar las notas en el colegio, comienzan a responder agriamente. Nosotros no hemos visto nada más allá de su universo, pero nosotros sabemos algo.
Algo está puesto en el centro de su vida que no es lo que estaba antes. Hermanos, Dios nos enseña por esta palabra que la razón por la cual todo otro pecado se desprende es porque conociendo a Dios no le honran como a Dios ni le dan gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, no le dan gloria al Dios corruptible, lo cambian por imagen de hombre corruptible. Y en el sistema planetario de cada persona hay distintas órbitas. Hay un Mercurio que está bien cerca del Sol. Eso vamos a decir que son los hermanos más piadosos. Y hay personas que están en Neptuno u otro planeta que se descubrió después, que están frío, que casi son imperceptibles. Usted lo ve así como de lejos que pasan en su órbita semanal, de una vez a la semana, por la iglesia. Fulano, ¿y qué pasa que yo no te he visto hacer semana? No, tú sabes, muy ocupado. Su órbita se va alejando cada vez más del Sol y de su centro. Y también hay algunas personas que son cometas. ¿Te has visto los cometas? Ellos vienen así, pasan por la iglesia una sola vez en mucho tiempo. Brillan muchísimo cuando pasan, todo el mundo los ve, la cola hermosa, pero así mismo como aparecen, desaparecen. Hermano, ¿cuál de esas personas tú eres? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos mutuamente, para exhortarnos al amor y las buenas obras, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que por ese texto nosotros aprendemos una gran cosa en términos de los sistemas planetarios de los hermanos en la iglesia. La primera muestra de alejamiento de la órbita normal que tiene un hermano dentro de la iglesia es que deja de congregarse. Por eso le dice el texto, de no dejando de congregarte. Una de las primeras muestras que da es que no tiene comunión con los hermanos, porque la razón de que nos congregamos, entre muchas, es adorar a Dios, pero en términos humanos es exhortarnos al amor y las buenas obras. Este es un universo frío, esto es un universo corrompido. No hay nada para nosotros afuera y nosotros necesitamos el calor y la exhortación mutua y el amor de unos para con otros. Y la primera cosa que vemos en una persona cuando su órbita comienza a alejarse es que se va de una vez. Termina el culto y no saluda a nadie, sino que se va. Y él piensa quizás que no lo están viendo y esa se vuelve una rutina, se vuelve un patrón de conducta. La siguiente cosa que es de venir los miércoles. Su órbita ya va en Saturno. Luego, entonces, comienza solamente a venir los domingos en la mañana, no viene en la tarde. Su órbita ya está en Urano. Y como ese planeta tan lejano que solamente se ve como por espejismos, que es Plutón, asimismo él comienza a dejarse, que es una masa de hielo compacta a menos muchísimos grados Celsius. Hermano, Dios nos está diciendo en ese texto nos está diciendo la razón de por qué, cuál es la razón de por qué nosotros comenzamos a alejarnos del sol de justicia, de aquello que nos mantiene cálidos, nos mantiene con vida, aquello que muestra la mayor gloria de Dios, que es la cruz del Calvario. La razón de eso es que hay otros cuerpos celestes, hay otros sistemas solares, hay todo un sistema que está atrayéndonos y ese sistema se llama o no es Dios. Nuestras pasiones entonces se disparan dentro de nosotros, las corrupciones salen y no tienen freno y entonces nosotros caemos en infelicidad, en angustia, caemos en aflicción, en un estado interno que no podemos con él. Si usted me acompaña, por favor, al Salmo 32.
Salmo 32:3 dice, desde el 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Y muchas veces nosotros no sabemos, ¿y qué es lo que me pasa? ¿Por qué yo tengo esta depresión? ¿Por qué yo tengo esta tristeza profunda? Porque hemos dejado y hemos cambiado la gloria del Dios corruptible por cosas corruptibles. Dios incorruptible en cosas de Dios, de cosas corruptibles. Aquello donde debe estar nuestro tesoro, el centro de nuestro ser, y lo cambiamos por cosas de este mundo. Vamos a Isaías 53. 53:6. 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Ahí está la idea que quisiera poner en su mente. Nos descarriamos. Salimos de nuestro sistema de orbitar alrededor de Dios y nos apartamos cada cual por su camino. Eso es lo que sucede cuando Dios no está en el centro. Cada cual se aparta por su camino. Capítulo 64, versículo 6. Dice así, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Cuando Dios no está en el centro, nuestras iniquidades nos arrastran. Y el resultado de ser arrastrados en un sistema planetario desconocido, nosotros no tenemos rumbo, no tenemos propósito, andamos tras la vanidad que representa el tesoro que nos hemos creado, el ídolo en el cual nosotros hemos puesto delante de nosotros, es que nos secamos. Dice el versículo 6, todos nos marchitamos como una hoja. Versículo 7, ¿en qué se ve que nosotros nos han arrastrado las iniquidades? Versículo 7, no hay quien invoque su nombre, quien se despierte para asirse de ti. Es imposible que una persona que ha cambiado la gloria de Dios por las cosas corruptibles invoque el nombre de Dios. Su corazón se enfría. Versículo 7, la segunda parte. Porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Esas son las palabras semejantes, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice que como no tomamos en cuenta a Dios, ni le dimos gloria, Dios los dejó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y toda la lista de las cosas que nos convienen, Él comienza a enumerarlas. Y la primera que menciona es homosexualidad. Pero lo que no queremos poner nuestra vista solamente en la homosexualidad, sino en el problema que representa el haber dejado a Dios, que es la esencia de todo el problema. Y quizá tú no seas homosexual, quizá tú no estés de acuerdo con la homosexualidad, pero que el hecho de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, eso no es la esencia de lo que dice el texto aquí. Pablo no está hablando en contra de la homosexualidad depravada y la perversidad que había en Roma y en el mundo gentil de esa época. El problema de Pablo es la causa que nos lleva a eso. Todos nosotros, aunque tú no vayas a caer en homosexualidad, pero hay una realidad en esto, y es que si Dios no es el centro de tu vida, tú no vas a acabar con Dios. Te vas a alejar de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dios te va a soltar. ¿Y quién te va a llevar? Tus iniquidades. Así que cuando tú cambias la gloria de Dios por las cosas corruptibles, sin tú saberlo, quien te está guiando son tus iniquidades, tus malos deseos, tus deseos fuertes. La iniquidad significa un deseo ferviente, un deseo ardiente.
Hermanos, sospechemos de todo deseo que sea muy ardiente, que no sea Dios. No sucederá que nuestro deseo va a ser ardiente, como si nosotros estuviéramos en Mercurio, con Dios de frente, muy cerca, como si fuera un serafín. No es el caso. Nuestro caso es que estamos luchando con no salirnos de la órbita de Plutón. Eso es lo que normalmente sucede. Pero la realidad es que las consecuencias no se dejan esperar. Nosotros andamos marchitados como la hoja, llevados por doquier, por nuestras iniquidades, nuestras pasiones. Y lo peor de todo es que cuando nos sentimos que no podemos más, nos desesperamos en poder de nuestras iniquidades, miramos atrás y vemos el sistema solar allá de Dios, los hermanos cantando, felicidad en su corazón, consuelo de parte de Dios aunque tengan aflicción, sin embargo no puedes volver. Esa es la realidad de lo que ocurre en nuestras vidas. Vamos otra vez a Romanos capítulo 1. Ese es el primer comentario entonces en aquello de esta oscura sustitución, como dice el pastor Piper. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Vamos entonces a analizar un poco esos textos para que nosotros podamos darnos cuenta qué señales puede haber en nuestras almas que nos puedan dar o advertir, dar una luz roja de alarma de qué pasa en nosotros cuando estamos comenzando a dejar o a suplantar a Dios por una cosa que no es Dios, o a formar un ídolo en nuestros corazones que no tiene la gravidez para sujetar nuestras pasiones. Lo primero es que razonamientos superficiales. Razonamientos superficiales. Dice el texto, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es algo hueco, algo que no tiene sentido, algo que es inútil. Si usted espera provecho de algo que es vano en un sentido determinado, usted no va a tener el provecho de eso. Si usted pasa por una panadería, usted tiene mucha hambre, y usted pasa por una panadería y usted huele, hace así. ¿Qué usted va a tener? Más hambre, ¿verdad? Más hambre va a tener, pero no se va a llenar. Así que nosotros necesitamos, para satisfacernos, necesitamos corporalmente cosas de la misma naturaleza que el estómago, algo físico. Así el alma necesita algo de su misma naturaleza. Nosotros no podemos darle dinero al alma, no podemos darle satisfacción al alma con los placeres de este mundo, no podemos darle satisfacción con la lascivia, no podemos darle satisfacción con la glotonería. El alma no se satisface con eso. Pero ¿qué sucede? La idolatría que ocurre en nuestro corazón cuando nosotros sacamos a Dios o movemos a Dios de su lugar para suplantar a otra cosa, nos lleva a que la sexualidad nuestra, en vez de ser satisfecha en los términos de Dios, nos lleva a satisfacerla en el objeto prohibido, la lascivia. La lascivia entonces nos arrastra. La comida que es legítima, en vez de ser satisfecha por la comida moderada, cuando el estómago se satisface, entonces nos arrastra a la glotonería. Cada cosa Dios la ha creado con un orden, un propósito y de una manera para hacer. Todo es bueno, pero nosotros lo pervertimos entonces, porque Dios salió de nuestro sistema solar. Entonces, como Dios salió de nuestro sistema solar, nuestros razonamientos se vuelven vanos, no tienen validez, son inútiles. Así que nuestro razonamiento, nuestras facultades, nuestra capacidad de crear se vuelve inútil, no sirve para nada. No da gloria a Dios. Y como no da gloria a Dios, que es el ente unificador, el campo gravitacional del universo es la gravedad, el que une es la gravedad, el campo del sistema espiritual es la gloria de Dios. Y como nosotros lo sacamos, entonces se vuelven inútiles. Nuestros corazones, nuestra mentalidad se vuelve superficial. Nuestra conversación se vuelve vana. No hay esencia en lo que hablamos. Hablamos todo de apariencia.
Hablamos de la ropa, hablamos del dinero, hablamos de la comida, hablamos de la fulanita y menganita, del vecino y de la otra. Hablamos de película, hablamos de gimnasio, hablamos de ejercicio, pero no hablamos de Dios. Y dice la Escritura que donde está, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Dios no está en el centro de su vida, Dios no será el tema de su conversación. Y eso mostrará que entonces su razonamiento es vano, es superficial. Y eso a la vez mostrará quién es el centro de su vida. Puede ser un ídolo. Cualquier ídolo que sea, es algo creado. No es Dios. Dios se ha movido, o usted lo ha movido de su sitio. Y eso lo vemos vívidamente en la historia de Nabucodonosor. No vamos a buscarlo en Daniel 4. Dice que cuando Nabucodonosor vio Babilonia, dice, wow, qué imperio yo he creado. Dios se disgustó tanto con él que le hizo ver que él no era más que una criatura sin poder, que era una criatura miserable. Y lo rebajó a un simple animal. Comía hierba comía hierba con los animales, se mojaba con el rocío del campo. Así que la facultad más noble que tiene el ser humano, en la cual lleva la mayor semejanza de Dios en él, que es nuestra inteligencia, dice que Dios la pervirtió y quitó su inteligencia, lo volvió un animal, hasta que se cumplió el tiempo y reconoció que Dios es Dios, como ustedes pueden leer en Daniel capítulo 4. Así que Pablo dice que todas las reflexiones y razonamientos son en vano cuando no se glorifica, ni se agradece, ni se da acciones de gracias a Dios. Dios es quien nos provee, Dios es quien nos da, a Dios es quien oramos, pero aún los incrédulos oran. Pero solamente aquellos de sus hijos ven la mano de Dios en todas las cosas, aún en la aflicción, tanto en la adversidad como en la calamidad y en la prosperidad, ven su mano. Vamos otra vez a Romanos capítulo 1, 21. Otra cosa que vemos en el texto es que la sustitución de la gloria de Dios está acompañado de un entenebrecimiento de corazón. Dice él, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A qué se refiere eso? Ahora hay luz. Yo puedo verlo a ustedes me pueden ver a mí. Pero hay personas aquí que están en oscuridad. ¿Y cómo es eso? Que hay tantas luces prendidas y están en oscuridad. O si me acompañan a 2 Corintios 2, para que lo vean de una manera más clara. 2:4. Segunda de los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, hay una gloria, la gloria de Dios ilumina nuestras almas. Y en Mateo capítulo 6, 22, un texto adyacente al que leímos al principio, dice que la lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea que nosotros aprendemos de ahí, tanto como aquí, que la luz física viene a nuestros ojos, el ojo no produce luz. Toda la luz está afuera que está. Nuestros ojos están hechos para captar la luz de afuera, para reaccionar y ser sensibles a la luz de afuera. Pero nuestro ojo no produce luz. Toda la luz es de afuera que viene. Asimismo, nuestras almas no tienen luz. Nuestras almas son oscuras. Están pervertidas a causa del pecado y de manera natural están totalmente en tinieblas. Hasta que Dios hace resplandecer su gloria en la faz de Cristo. Así que una persona en la cual está en tinieblas, dice él, y su necio corazón fue entenebrecido, es una persona en la cual ha cambiado la gloria de Dios por otras cosas y Dios le ha quitado la luz. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere, no tiene propósito en su vida, solamente se fija en una sola cosa. Tiene un fuerte deseo por dinero y su pasión lo lleva. Tiene fuerte deseo por sexo y su pasión lo lleva.
tiene un fuerte deseo por un muchacho o una muchacha y su pasión lo lleva. Su necio corazón fue entenebrecido. La luz física con la espiritual, esa es la comparación que podamos dar. Dios diseñó el corazón del hombre para andar a la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En tercer lugar, otra observación acerca del texto. Vamos a Romanos de nuevo. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ese texto nos dice a nosotros que las personas que han dejado a Dios a un lado, la gloria de Dios, y la han cambiado por un ídolo, a su forma de ver las cosas, ellos son sabios. Eso es lo que dice el texto. A su forma de ver las cosas y la forma en que los demás pueden ver las cosas, si están en la misma situación, es sabio. Pero Dios dice, necio. Por ejemplo, esta mañana el pastor Luis nos estaba hablando sobre esa situación del hombre rico. Él decía, ¿qué haré? Dice él, haré mis graneros más grandes. A su juicio, él había hecho una buena decisión, había hecho un buen negocio, había hecho una buena decisión financiera. Haré mis graneros más grandes. Pero cometió un error. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. No mete el alma ahí. Tú estás suplantando a Dios por las cosas creadas, por almacenes. Está poniendo a Dios a los almacenes en lugar de Dios. Algo que tiene infinitamente más valor que un almacén y que el dinero y que lo puedas tener ahí dentro. En su sabiduría, él era sabio, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y dónde está el problema? Que en su sabiduría, él quiere hacer un Dios. ¿Qué podría ser más sabio que hacer un Dios? Y si hay algo más sabio que hacer un Dios, es hacer yo mismo un Dios de mí mismo. O sea, yo hago un Dios del dinero porque el dinero me reporta valor a mí mismo y yo me elevo, me autoexalto y me convierto en un Dios de mí mismo. Un Dios que depende de algo, pero un Dios al fin. Y así, la gravedad de nuestro problema está, y la dificultad en resolver los problemas relacionales en las familias, en los matrimonios, en que nosotros nos creemos Dios. La mentira que Satanás le dijo a Eva desde el principio es esta, y seréis como Dios, y nosotros seguimos buscando eso que nos prometió Satanás. Y quitamos a Dios y nos ponemos nosotros, nos exaltamos nosotros en el lugar de Dios, y nuestro necio corazón es entenebrecido, pero en nuestra mente somos sabios. Y así, cuando tenemos un problema en el matrimonio, el sabio soy yo, mi esposa está equivocada. O la esposa dice que está correcta y el esposo que está correcto. Es que él no se da cuenta, es que no es considerado, es que él no me ama muy áspero, es que no se da cuenta que yo todos los días lo atiendo y él no me trata bien. Y él dice, es que es una mujer peleona. Y usted ve que no hay manera de que se entiendan. ¿Por qué? Porque ambos son sabios. ¿Y cuál es el problema? Esencial. Esas son cosas simplemente que son consecuencias de algo. Han movido a Dios de su centro. La palabra de Dios es clara. Hombre, respeta a tu mujer. Hombre, ama a tu mujer. Mujer, respeta a tu marido. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo amo a mi mujer? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para yo ser feliz? No, para santificarla. Entonces el primer punto del esposo es poner a Dios en su lugar, a Cristo en el centro y ver a Cristo como el ejemplo, como el centro de mi vida que va a ayudarme a sujetar mis pasiones, que va a ayudarme a sujetar mis corrupciones que van a salir cuando mi esposa haga algo, yo voy a reaccionar. Así que en nuestra casa, los distintos escenarios, las distintas situaciones que hay en nuestra casa no son más que simples escenarios en los cuales se da la ocasión de que nuestra corrupción salga. No es que ella es corrupta y yo soy bueno y yo soy sabio. Es que la corrupción sale de mí y contamina todo. Y la corrupción de ella sale y contamina todo. Pero ¿dónde está la bondad de Dios? La bondad de Dios está en que por Dios haber puesto un hombre pecador al lado de una mujer pecadora,
las corrupciones de ambos tienen freno, tienen un freno. En la otra, por eso dice Dios, para santificarla. Así que el principal motivo, o si nosotros queremos ser felices en nuestra vida, entronemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Mi propósito es santificarla. Pero ¿qué pasa? Lo contrario es lo que sucede. Yo entro en el matrimonio para yo ser feliz, para que ella me atienda, para que ella me cocine, para que ella me dé cariñito, para que ella, entonces yo estoy ahí solamente recibiendo. Eso no es amor, eso no es lo que el amor que Dios te ha mandado a darle a tu esposa. Dice la Escritura que el amor no busca lo suyo propio. Si tú sigues el modelo que Dios ha dado para amar y el propósito que Dios ha dado en el matrimonio por lo cual nos casamos, entonces tendremos un sistema planetario familiar en orden y que será feliz. Fuera de eso, no hay manera en que nosotros arreglemos los matrimonios. Si Dios no está en el centro de nuestras vidas, nosotros seremos llevados por las iniquidades, nos marchitaremos como las hojas, nuestro cuerpo se consumirá, porque encima de eso nosotros somos tan sabios, profesamos ser sabios, pensando que en otro lugar encontraré un comedero más fácil que aquí. Fuera de mi casa encontraré una mujer o un hombre encontraré fuera de mi casa que me va a querer. Y de hecho, muchos de los cuerpos celestes que giran alrededor de los comportamientos erráticos que dan las parejas, ellos creen que esos cuerpos plutónicos que están en la oscuridad de los matrimonios pueden hacerlos felices. Nada más mentiroso y engañoso. Es otra mentira y otro engaño de Satanás. Así que la solución a esto es que seamos sabios de acuerdo a Dios. Si Dios está en nuestro centro, seremos sabios conforme a Él para salvación. Si Dios no está en el centro, los sabios somos nosotros y los otros son necios. Pero dice la Escritura que cuando somos sabios de acuerdo a nosotros, somos realmente necios. Y como somos necios para el mundo, somos realmente sabios. Hermanos, no le hagamos caso a nuestra corrupción, no le hagamos caso a Satanás. Quítate de ese trono. Tú no eres el sol de tu casa. El sol de tu casa debe ser Cristo. Otra observación, la número 4. Vamos otra vez a Romanos 1. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. Entonces, Dios nos muestra su gloria y nosotros hacemos un cambio por algo corruptible. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la consecuencia viene en el versículo 24 y es el resto del capítulo número 1. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Esa es la consecuencia de no tener a Dios en su centro. El centro de la vida de un creyente debe ser esta: la cruz de Jesucristo. Cristo es el centro, porque en la cruz de Cristo se mostró la gloria de Dios en su mayor magnitud. Si hay un brillo en este mundo que va a brillar, será Cristo. Ese debe ser el centro de nuestras vidas. Mientras más los entronemos, más seguros estaremos. Pero mientras más idólatras seremos, Dios nos va a entregar, nos va a soltar. El mayor juicio entonces que puede recibir una persona en este mundo se llama que Dios lo suelte. Y como vimos en Isaías 53, entonces seremos llevados como viento por nuestras iniquidades y seremos marchitados en poder de ella. No hay mucho tiempo ya, vamos a tener que dejarlo ahí. Les prometo continuar en otra ocasión. Pero quería darle algunas direcciones antes de terminar. Hermano, reorienta tu vida.
Como decía el pastor Luis al principio, reorientemos tu vida. Dice el Salmo 100, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros no podemos darle a Dios un poco. Nosotros no podemos pretender que Dios va a estar en su trono y no va a estar en su trono, o que Dios va a estar en su trono reinando junto con nosotros. Eso no ocurre. Dice que todo nuestro ser debe estar en adoración a Dios. El primer mandamiento de todos es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, todo nuestro ser, todas nuestras facultades, Dios la creó con un propósito: que nosotros le adoremos, que nosotros le demos gracias, que reconozcamos y ensaltemos su grandísimo nombre. Justo es que sea así, porque a Él pertenece esa gloria. Nosotros entonces, la tendencia nuestra es quizás no quitar a Dios del todo, pero al menos tenemos que ponerle un consejero al lado. Mira, Señor, es que tú no sabes la esposa que yo tengo. Si tú supieras lo que es esa mujer, una cacata. Esa mujer, Señor, es que mi esposo es necio. Él no tiene juicio. Yo le digo una cosa, él no me hace caso, eso no da cuenta que es un error. Hermana, hermano, el problema precisamente es ese. Queremos enseñarle a la Biblia, queremos editar la Biblia, queremos borrar aquellos pasajes que creemos que no están bien escritos y que tienen traducciones que no deberían ser así, deberían ser de otro modo. Pero lo que estamos haciendo es que estamos poniéndole un consejero a Dios al lado. Él necesita un consejero. Profesando ser sabios, nos hacemos necios. ¿Piensas tú que Dios necesita tu consejo? No, hermano. Dios no necesita nuestro consejo. Nosotros necesitamos el consejo de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos la influencia de Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. No podemos vivir sin Él. Nuestro sistema planetario no puede existir sin esa fuerza tremenda que mantiene todas nuestras corrupciones a filo. Y todas aquellas cosas que son aflicciones en nuestra vida, a causa de la influencia cósmica en nuestras almas, Dios traduce las aflicciones en medio de gracia. Así que las aflicciones que son para nuestro mal en sí mismas se vuelven buenas, nos santifican. Por ellas somos consolados. Ellas nos hacen saber que tenemos un Dios que nos ama, un Padre que nos disciplina. Porque ¿qué padre hay que a su hijo no disciplina? Entonces, reorientemos nuestra vida en pos de Dios. Pongamos a Dios donde Él debe estar, en su trono. Muchas de las situaciones que hay entre nosotros ahora, en los matrimonios, en las familias, hijos, padres, padres, hijos, entre los hermanos unos con otros, familiares, no familiares, todos los problemas relacionales, todos los problemas de nuestras almas tienen un solo propósito: hemos cambiado la gloria de Dios por algo corruptible. Hermanos, pongamos a Dios en su sitio otra vez. Reorientemos nuestras vidas. Todo nuestro ser debe someterse a Él. Nosotros no somos consejeros de Él. Sometamos nuestro corazón en humildad a Él. Veamos que nosotros no tenemos ni la sabiduría, ni el poder, ni la gracia. Sometámonos a Él. Veamos en la palabra lo que tenemos que hacer y digámosles: Señor, ayúdame. Hay una gran realidad en esto, y es que conforme a la medida de fe que nosotros tengamos, esas cosas suceden. Pero una vez, para consuelo nuestro, hubo un hombre que llevó a un joven endemoniado, que era su hijo, un demonio muy difícil de sacar. Sus discípulos no pudieron sacarlo, y él fue a Cristo y le dijo esas palabras a Cristo: Señor, si tú puedes, ayúdanos, porque estoy desesperado. Y Cristo le dijo: al que cree, todo le es posible. Hermanos, si nosotros hemos puesto un ídolo en su sitio, nuestra ruta de órbita se ha comenzado a alejar de Dios,
Nuestra vista se ha entenebrecido, ha caído un velo sobre nuestro corazón a causa de la distancia. El calor en nuestros corazones, el fuego del amor de Dios en nosotros ya no es tan vívido como antes. El calor y el amor hacia los hermanos es menor. No debemos extrañarnos entonces que nuestra fe haya decaído. ¿Qué debemos hacer? Arrepintámonos delante de Dios. Dice Dios, en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Volvamos a Dios, volvamos a Él. Él nos ha de recibir. Arrepintámonos de nuestro pecado de poner un ídolo y de tener una cosa corruptible, algo que no tiene gravidez para atarnos a nosotros ni ayudarnos en ninguna manera. Arrepintámonos de ese gran mal que hemos hecho, de habernos entronado a nosotros mismos y quitar a Dios. Y Dios nos perdonará. Digámosle, Señor, perdóname a causa de mi maldad. Perdóname por haberte quitado de donde tú debes estar. Perdóname por yo haberme entronado a mí mismo. Dios te perdonará. Y al momento le digamos, ayúdame en mi incredulidad. Yo soy débil. Ayúdame, Señor. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Muéstrame tu palabra. Que tus promesas sean para mí dulces. A mí, hermano, tú que estás afligido, no habrá consuelo para ti, a menos que tú veas a Cristo entronado. Dice, no, pero pastor, es que Él se merece lo que yo le dije. Él me dijo una cosa que yo no puedo repetírsela, pero Él merece que yo le diga 3 cosas. Pero, ¿qué dice de Cristo? Cristo dice que cuando estaba clavado en la cruz, no se halló engaño en su boca, ni respondía con maldición a aquellos que le maldecían. Si Cristo está quien está en el trono de nuestras vidas, nosotros debemos parecernos a Él. Si nosotros tenemos esa esperanza, debemos ser puros o crecer en pureza, así como Él es puro. Entonces, a pesar de que a nosotros se nos hace difícil muchas veces imitarlo a Él, orémosle a Dios por ayuda. No importa la corrupción que te haya en tu corazón. No, de esa lista que dice Romanos capítulo 1, homosexualidad, detracciones, mentiras, asesinatos, insolencias, soberbia, inventores de maldad, desobedientes a los padres, no importa la corrupción que tú tengas, si Cristo se entrona en tu corazón, serás sanado. Uno de los versos que decía la canción decía, sáname, oh Dios, sáname. Y esa es nuestra oración. Oh Señor, sana mi corazón. Así he sido llevado como viento por mis iniquidades. Me he secado como una hoja. Mi cuerpo y mi alma están sin gozo. Y esta es la razón. He puesto otro como sol de mi sistema, diferente al Señor Jesucristo. Pero yo te ruego, Señor, no me dejes, no me sueltes, no te canses de hacerme el bien. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y seré salvo. Amigo, por último quisiera decirte algo. Si bien nosotros estamos aquí jadeando y luchando y dolidos en el corazón porque hemos visto cuánto daño hemos hecho a nuestro corazón, implantando un ídolo en nuestras vidas y dejando a Dios de lado, ¿qué será de ti? Tú estás en completa oscuridad. ¿Qué será de ti? Tu vida es un infierno en la tierra. Tu matrimonio no debe andar bien. Si hay una cosa que se llama terrible en esta tierra, se llama un matrimonio fuera de Cristo. La matrimonio es la cosa más dulce sobre la tierra, así como puede ser la antesala del infierno. Depende del que tú quieras. Si Cristo está entronado en tu trono, Él será dulce. Pero aquí Dios en esta mañana te ha dicho que si Él hace resplandecer la gloria de Cristo en tu corazón, serás salvo. Dile a Dios, oh Señor, entrónate en mi vida, sé el centro de mi vida, sé tú el sol de mi alma, y Él vendrá a ti y te perdonará. Confiesa tus pecados a Dios, y Dios es misericordioso, compasivo y perdonador. Que Dios pues bendiga su palabra. Amén. Señor Dios, oh Padre, con cuánta vergüenza venimos a ti, porque hemos visto tantos ídolos en nuestro corazón. Hemos suplantado la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles.
aquel que es toda satisfacción y fuente de felicidad por cosas que no aprovechan. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Nos hemos sentido a veces como errantes, como planetas sin rumbo, fríos, sin gozo. Es a causa de eso. Oh Padre, rogamos que tú nos vuelvas otra vez a girar alrededor tuyo. Que solamente tú sea todo nuestro deleite, toda nuestra consolación, sea todo nuestro gozo, la fuente y la causa de nuestro deleite y satisfacción. Oh Señor, cierra nuestros ojos a las cosas de este mundo y que nuestros ojos te tengan a ti como su único tesoro. Padre, bendice tu palabra. Rogamos por los que están aquí, que no te conocen, sálvales. Bendícenos, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.